Esto es Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice, ya basta, de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Federico Mayorga y un grupo de profesionales de la comunicación presentan temas de actualidad, análisis y entrevistas a personajes de la vida pública. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia, sin censura. Ganadores del Premio Nacional de Periodismo en la categoría Denuncia Ciudadana. Amigos, gracias por estar con nosotros. Tengan ustedes muy buenas noches. En una emisión más de Quien Resulte Responsable en la mayor parte del centro del país. Bueno, lluvias, va a estar todo el día en lo que es Michoacán, Veracruz, Puebla, Morelos, va a estar así. Entonces, bueno, hay que sacar los paraguas y gracias por hacernos el honor de recibirnos sus hogares. Carlitos Félix, con el gusto de saludarte, bienvenido. Federico Mayorga, buenas noches a ti, a todo México, desde Cuernavaca, Morelos, buscando a quien resulte responsable, todavía con Marty como tormenta tropical. Bueno, ya es tormenta tropical porque ayer se degradó. Ayer estaba catalogada como huracán. Pero por lo pronto no hubo clase en Guerrero, cosa que me parece una medida adecuada. Y yo creo que mañana también se van a suspender. Es probable, por las lluvias, por los deslaves, por las contingencias, pero me parece que es mejor actuar así que como llegó a ocurrir con Ingrid y Manuel. No pasa nada, ¿no? Y pasó. Y pasó y serio. Y muy serio. Así es, digo, entonces, bueno, y estamos viendo. Michoacán también. Michoacán lo comentamos, Michoacán, Guerrero, Puebla, Veracruz, Morelos. Hay lluvias pronosticadas fuertes en los altos de Morelos. Distrito Federal. En el DF es una temporada complicada con las inundaciones, con los encharcamientos. El tráfico. El taponeo de las principales arterias, periférico, viaducto, algunas zonas del centro de la ciudad capital, en donde posiblemente no se puede pasar. Además del tránsito normal, ¿no? Ese es el problema. Más las obras en el sur. Sí, más eso, no. Eso es parte de aquí a diciembre. De aquí a diciembre, pero fíjate que, vamos, ya ahorita para que hubieran terminado las lluvias. Sí. Pero con el fenómeno del Niño, es donde se dice que hasta lo que es el mes de noviembre, finales del mes de noviembre, habrá un poquito de precipitaciones. Que de hecho la temporada de huracanes, que es la que genera ya más resquicios de lluvia y viento, es en octubre. Pero la temporada de lluvias termina en septiembre. En septiembre, pero pues continuamos con ellas. Así es. Continuamos con ellas. Bueno, pues vamos a darle, yo creo que una de las cosas que ayer hicimos el comentario, lo que fue la homologación del salario a 70 días, ya se salario mínimo. Ya se quita la zona A y B. Bueno, de acuerdo a algunos economistas, pues eso es insuficiente y mantiene el nivel de ingresos por debajo de la línea de la pobreza. Eso es una situación real. Digo, ya muy poca gente gana lo que es el salario mínimo. Pero se sigue midiendo. Con base a este indicador. Pero, Carlos, si te vas al indicador, el incremento que se dio, obviamente, y estamos hablando de que no fue en enero como generalmente se hace a partir del 1 del año. Entonces, obviamente, en materia prima, todo empieza a incrementarse en base a los salarios mínimos. Muchos contratos, todo está hecho a lo que son los salarios mínimos. Entonces, al incrementar, va a venir nuevamente la subida. Y obviamente, es una de las cosas, ¿te acuerdas que Mancera quería que el salario mínimo quedara en 80 pesos? Sí, o 100 pesos incluso, se hablaba. O 100 pesos. Entonces, el problema es que, pues, obviamente, gasolina, pues, ya ahorita ya no te va a subir, todo el año. Sí, es una de las cosas que yo me pregunto, esa iniciativa que dejó Felipe Calderón con ese incremento de la gasolina, porque esto fue del sexenio de Felipe Calderón, no de Enrique Los gasolinazos. Los gasolinazos. Si ya está por debajo el petróleo de lo que está, pues deberían de bajar un poquito la gasolina. Que sería lo correcto. Es de incongruencia de un país productor, ¿no? Exportador. Sería lo importante, pero vamos, qué bueno. Que ya nada más hay un solo salario, pero no creo que ni sea lo suficiente. Sí, porque realmente mientras que no haya un tabulador, en cuanto a ese tabulador no esté actualizado en cuanto a los mínimos para cada una de las, para la industria, para la profesión, Carlos, va a ser complicado. No se puede tasar igual. ¿Te acuerdas el asunto de los jornaleros? Ellos pedían mínimo 100 pesos, pues por las condiciones en las que laboran. Desde el alba hasta el atardecer, condiciones infrahumanas, pedían 100 pesos. Bueno, pedían 130, iba a quedar en 100.
Pero no es lo mismo el trabajo de un obrero que pasa 8 horas en la fábrica es que diferente, a una trabajadora doméstica. Por En eso, fin, pero Carlos, no tienes, por ejemplo, un mecánico especializado A, B, Exacto, o sea, vamos, exacto. diferentes trabajos, ¿no? Como tal. y la canasta básica es inaccesible Sí, con el Carlos, salario mínimo. Pero Carlos, pero sí sigue incrementando. Digo, eso es un hecho. No, pero no O es sea, suficiente. porque vamos, la electricidad se hablaba de que estaba disminuyendo, no ha disminuido No, como así tal. es. El gas que Mira, debe bajar tampoco. vamos, aquí lo que generó, porque vamos, estas reformas energéticas y todo debieron de haber sucedido de acuerdo a lo que dicen los conocedores del tema hace 10 años. Sí. Ok, uno de los problemas que tuvo todo esto es el desplome del precio del petróleo para que realmente Y el incremento del dólar. no se hubiesen los frutos. Hoy cerró a 17.35. Sí. 17.35, estamos hablando que estamos a menos de 90 centavos para tener la paridad con el euro. ¿Sí? Entonces, pues obviamente esto no ha ayudado a realmente tener una economía sana. Sí, el acoso que se ha dado por parte de las autoridades, de alguna manera, fiscales, Terrorismo etcétera. fiscal. Terrorismo fiscal, pues obviamente esto ha generado pues también que la industria se detenga. Si hablan Y ahora de sí te dicen, hay que generar más empleos. Carlos, y luego los bancos no están dando créditos. Entonces Carlos, está pero, frenada vamos, la economía. Bueno, se estaba en un stand-by en cuanto a lo de los créditos, los pymes y todo ello, porque no sabía si se iban a subir las tasas de intereses. Hay tasas de intereses de préstamos personales con más del 22%, No, Carlos. demasiado. ¿Sí? Demasiado. Entonces, pues eso es lamentable, porque entonces el crédito es inaccesible. Además, puede que haya, pero la oferta tiene Es que bajar. inaccesible. Entonces tiene que bajar. Sí. Entonces, para realmente poder activar la economía. Digo, si fuera, es una de las cosas que no entiendo. La gente que invierte su dinero no le dan arriba del 4%, los bancos 5% de base a la cantidad anual. Sí. Y a ti te cobran sobre el 15, 20%. Un tarjeta de crédito puede llegar hasta el 37%. No, Carlos, hasta el 70%. Dependiendo, ¿no? Hasta el 70%. Pero imagínate, no es coherente. No es equitativo. No es equitativo. Así es. Entonces, pues bueno, ese es un problema real de lo que está sucediendo en la economía del país, porque pues obviamente, digo, me acuerdo del diputado Cordero, el senador Cordero, ¿no? Con 6,000 pesos. Que con 6,000 pesos se pagaba escuela, auto, vivienda y todo. ¿En qué mundo vivía y vive el señor? Sí, ¿no? Yo digo, en otro completamente distinto, la mayoría. Total. Me gustaría que nos dijera cuánto invertiría en cada una de las cosas para realmente tener una economía sana, ¿no? Por eso el presidente Peña Nieto ha propuesto zonas económicas por región, como para medir mejor que, por ejemplo, Guerrero, Oaxaca y Chiapas son zonas de pobreza. No puedes haber un desarrollo económico igual que Sonora, Chihuahua, Durango. Pero Carlos, hay pobreza. No la hay, sí la hay, pero en un rango hay lugares del país, Carlos, estás hablando de más deprimidos. Estás hablando de un 60% de pobreza en el país, de los 152 millones de habitantes. Por eso suena congruente decir zonas económicas donde se refuerce las necesidades reales. No midas por la misma tijera todo el país, porque es irreal. La gente de Nuevo León no puedes considerarla como la gente de, no sé, como Aguascalientes. Es diferente. O Oaxaca. No, con Oaxaca en pobreza. Vete, ¿no? a Chiapas, Guerrero. Los estados de mayor pobreza per cápita, de desarrollo. Pues sí, tienen lógica. Sí, pero digo, en todos lados, digo, es importante y obviamente tiene que detonar la posición económica en esos lugares para que realmente, de alguna manera, Carlos, empiece a existir una producción totalmente distinta. Y otra cosa, dejar el paternalismo. Sí, Carlos. Mira, ¿qué pasa? Ese paternalismo se llama gobierno. Es el que lo da, es el que lo promueve. Sí, y obviamente, pues, todo quieres que te lo dé papá gobierno, ¿no? Nos hemos mal acostumbrado, y no o el gobierno, nosotros no. Pero, Carlos, dime, vamos, ok, tú vas a traer una empresa, vas a invertir, sí. Ok, ¿qué ventajas tienes? ¿Qué ventajas fiscales? Debieran darme estímulos. ¿Qué estímulos? O sea, yo creo que ya es el momento de que se genere una posición distinta donde se den estímulos a las empresas para la contratación de mayor personal. Vamos, pero si no tienes esos estímulos, al contrario, contratas a una persona y obviamente es pago Hacienda, sí. pago seguro social, sí. Infonavit, etcétera. Obviamente capacitación, sí. Supervisión y protección civil, todo lo que te va generando un solo empleo, o sea, lo que te cuesta a ti. Entonces, empresario, generar empleo. ¿Cuál es el no hay correspondencia. No hay. Dicen que la sierra tiene que ir y venir, ¿no?
Debiera ser, ¿no? Tiene dos lados. Sí, pero lamentablemente no. Entonces, bueno, se hablan de inversiones millonarias como tal, pero bueno, al final de cuentas está en esa posición. Y bueno, pasando a otra cosa, la situación de Volkswagen, esta situación que está detonando una situación a nivel internacional, bueno, Estados Unidos, países de Latinoamérica, de América, en sus motores diésel, que habla, bueno, se habla de que son 32,000 vehículos del 2009 al 2015 que ingresaron a México. Y muchos fueron producidos en Puebla. Eso es lo que dicen en cuanto a este software engañoso para lo que son los contaminantes. Lo que me queda claro es que Estados Unidos va a actuar con todo el rigor, digo, económicamente, sí, hasta probablemente carácter penal, sí, con la utilización de ese software. Ahora, sí es importante qué va a hacer Volkswagen con todo esto, porque obviamente tienen que ponerle un remedio. Lo que hacen es, como ha ocurrido con Ford o con otras marcas, si detectan que hay una falla en el vehículo, se llama y sin costo lo cambian. O sea, no pone en riesgo el funcionamiento del vehículo ni al conductor. Sí, pero me refiero. Pero hay un fraude en materia de que supuestamente era un dispositivo para eliminar los contaminantes, ¿no? Y no era así. No era así. No era así. Entonces, ¿qué necesidad tenía Volkswagen de hacerlo? Ninguna. Es una marca líder, es el más vendido. Bueno, ya ves que ya se nombró al nuevo presidente de Volkswagen a nivel internacional. Que se fue, y también para Norteamérica. Que se fue. Que era el que manejaba Porsche. Entonces, qué pena, qué vergüenza, ¿no? No, digo, pero estás hablando de una de las marcas alemanas más reconocidas. A esos niveles. Digo, porque todas las están involucrados, Volkswagen, está involucrada Audi, está toda la familia de está involucrado SEAT. Sí. Todos los que son producidos por esta compañía. Digo, sí, obviamente eso es una merma para Volkswagen, sobre todo en Estados Unidos ya tienen prohibido ahorita la introducción de vehículos. Hasta que no verifiquen y se aclare. Y bueno, en otros países, pues me imagino que las autoridades también tienen que actuar. Aquí nos afecta porque 3 de los 5 vehículos que tienen este dispositivo se producen en Puebla. Entonces, si hay un impacto económico, se puede frenar la producción, sí, claro. se hacen despidos o se quitan turnos, entonces hay una cadena de cosas. Sí, claro, trae afectaciones. Hay una cadena de cosas. Trae afectaciones, pero vamos, no había realmente una necesidad para ello. Realmente no. Pero bueno. Pues Carlos, ya se acerca el 2 de octubre. Que no se olvide. Que no se olvida. 2 de octubre tiene una connotación histórica por el tema de 1968, también por el tema del informe de gobierno aquí en Morelos, a nivel estatal, el tercer año de gobierno de Graco Ramírez, y muchos temas, porque el 2 de octubre todos los grupos anarquistas salen a la calle también, se cuelgan de la bandera del 68 para hacer de las suyas, y eso es lo lamentable, como con Ayotzinapa. Sí hay un dolor, hay una exigencia de justicia, pero no debiera ser un pretexto para el vandalismo. Así es, digo, y sí sería interesante que todo el auditorio nos pudiera hacer el honor de mandarnos un correo con sus mensajes, sus comentarios, porque sí es importante pensar qué es lo que nos dejó el 2 de octubre, porque en aquel entonces sabíamos qué es lo que nos había dejado el 2 de octubre, sí. ¿No? Lo pregunté yo el día de ayer, ¿qué nos había dejado Ayotzinapa como tal? Sí, entonces el 2 de octubre pues, fue algo que cambió la historia de México. ¿De acuerdo? Vamos a ver realmente cómo se comporta. Aquí el problema de todo esto, fíjate que la diferencia es que no se había manejado políticamente, no se había politizado de esa manera lo que fue el 2 de octubre a lo que fue Ayotzinapa. Esa diferencia donde que todos los partidos políticos quieren jalar agua para su molino y generar, en vez de sumar y evitar todo esto. Carlos, eso yo creo que es una de las cosas que nos ha dejado, que es lamentablemente que los partidos políticos nada más quieran sumar en cuestión de ruido, desprestigio, en vez de lo que necesitamos ahorita es prestigio y crear una posición totalmente distinta para el mundo, ¿no? Pero se vale el paralelismo, se vale la comparación entre dos situaciones, una en donde los jóvenes pierden la vida, son desaparecidos y se acusa a las Fuerzas Armadas y pareciera que los ciclos históricos se repiten una vez más. Son estudiantes, son las fuerzas, hasta donde dicen Carlos, unos el crimen organizado, otros que no, que fue el propio Estado. Ayer hablamos con uno de los con los estudiantes y bueno, nos habló de ese quinto camión, sí. Que bueno, posiblemente droga. Ángel Aguirre ya se presentó a declarar. Insisto, esto fue una posición
que realmente la responsabilidad completa se la doy al exgobernador del estado de Guerrero, Claro, Ángel Aguirre, claro. y a sus secuaces. La primera autoridad. Porque eran la primera autoridad, porque yo creo que si ellos tenían alguna información era para que inmediatamente se hubiera Actuaran. trabajado con ello. Pero Además, no sobre se hizo. aviso, hay que tener vigilado igual al presidente Bueno, municipal. se lo avisó el secretario de Gobernación. Se le dio a conocer, antes de- ay, se me chispoteó, se me zafó, discutió. ya no supe Entonces, qué pues, pasó. bueno, es algo, pero viene ya ese 2 de octubre que si vamos, es hacer esos comparativos donde realmente, ok, la voz, acuérdate que el sindicato de ferrocarrileros, el Todos sindicato aprovechan. de electricidad, vamos, y vamos, pero fueron otras épocas, probablemente, pues digo, no teníamos un Twitter, no teníamos Por eso no permeó tanto, y aún así. no, yo creo Y aún así. yo creo que es algo que dejó huella, Carlos. Es algo que Total, hasta hoy totalmente. ha dejado huella. Totalmente. Yo creo que aquí se ha aprovechado y se ha querido sacar partido de diferentes a nivel político del asunto de Ayotzinapa. Yo creo que realmente si se fuera a la posición de claridad y búsqueda de la verdad, todos en el mismo canal, yo creo que hubiera sido más fácil y sería más fácil llegar al punto que creemos que es la verdad. Vamos a un corte y continuamos aquí en Quien Resulte Responsable. Quien resulte responsable. Quien resulte responsable. Esto es Reporte Morelos en Quien Resulte Responsable. Mónica Reyes Push, secretaria de Turismo en Morelos, informó en el marco de la instalación de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado que el 10% del Producto Interno Bruto en Morelos es por parte de turismo. Así lo declaró. Invirtió de diferente forma, las carpetas todas no tuvieron errores al ingresarse, se ingresaron el total de las 5 carpetas, 2 que se contrataron por parte de los municipios con asesores independientes y los otros que fueron por parte de la UAM, de la Facultad de Arquitectura y de Turismo. Informó para Quien Resulte Responsable, Fernanda Quintero. Esto fue Reporte Morelos en Quien Resulte Responsable. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Quien Resulta Responsable. Carlos, fíjate que otra de las cosas que me llama la atención es qué va a pasar en el 2018 con las candidaturas independientes. Vimos candidaturas independientes de diferentes actores, personajes. Ahora sí que tuvimos desde payasos, futbolistas independientes, digo, de todo hubo, hubo. Obviamente los estados pues quieren poner sus leyes antibronco después de lo sucedido en Monterrey. Sí, hubo otros que, bueno, algunos partidos acogieron para esas candidaturas independientes y ya no fueron independientes, sino fueron avaladas por partidos políticos. Sí. Lo que queda claro, yo creo que eso fue un mensaje muy fuerte que hubo en cuanto a la situación dada a conocer públicamente, donde estamos ya cansados de lo que son los políticos, donde los políticos obviamente lo único que buscan es servirse, no es para servir, sino para servirse ellos mismos, que esto es algo que ya nos tiene cansados. Vemos a los políticos brincar de un puesto a otro y al final de cuentas todos hacen lo mismo. Sí. Realmente, ¿qué va a pasar con esos candidatos independientes? Porque muchos provienen de partidos políticos y se animaron porque los partidos políticos no les dieron el palomazo, o viceversa, fue una jugada que hicieron los partidos políticos. Muchas motivaciones, ¿no? No, pero Carlos, a mí me pone a pensar de alguna manera que algunos de los partidos políticos o algunos de los partidos políticos hayan empujado a ese candidato independiente, y obviamente con los nexos y todo relacionados al final de cuentas como partidos, sí, y obviamente se llaman y se declaran candidatos independientes. Así es. Sí, obviamente en los candidatos, en las elecciones que tuvimos en el 2015, el número de candidatos victoriosos independientes fueron 22 candidatos independientes a cargos de diputado federal. El que ganó fue Lutier, que de repente se le olvidan las cosas. Sí, ¿verdad? Sí, se le olvidan las cosas. Bueno, el candidato independiente primero fue panista, luego se acercó al perredismo y luego otra vez, ahora se hizo independiente. Pero bueno, volvamos a lo mismo, ¿no? Como Bronco era priista. Sí.
Sí, y ahora sí su independiente. 3 candidatos independientes a gobernador de Baja California Sur, un candidato independiente, ganador Jaime Rodríguez Calderón en Nuevo León, el Bronco. 29 candidatos independientes a diputaciones locales Solo y uno un ganó. candidato independiente ganador. Kumamoto, este joven en Jalisco, ¿no? Kumamoto, sí, de Movimiento Ciudadano, ¿no? Sí fue de Movimiento Sí. Ciudadano por Jalisco, lo mismo que pasó con Cuauhtémoc Blanco. También era Pero él sí estaba dentro de un partido político, nunca tuvo el estatus Nunca de tuvo. candidato independiente. Nunca lo tuvo, ¿verdad? ¿No? Estamos de acuerdo. Y 79 candidatos independientes a presidencias municipales y delegaciones. 3 candidatos Y ganaron independientes 3. ganadores fueron José Alberto Méndez Pérez por el municipio de Comonfort en Guanajuato, Alfonso Jesús Martínez Alcocer por el municipio de Morelia en Michoacán y César Adrián Valdés Martínez por el municipio de García en Nuevo León. ¿Qué vamos a esperar para realmente, para lo que es el Esto fue el 2015. Estamos a 3 de próximas elecciones Carlos, pero intermedias en algunos lados, federales en otros, presidenciales por supuesto. Sí, Carlos. ¿Cuál es el panorama? Tenemos ya son en la línea senadores. a Mariana Mesa. Mariana Mesa, con el gusto de saludarte. Buenas noches, inversora del área de desarrollo económico del SIDAC. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, con el gusto de saludarte. Pues aquí, platicando de realmente lo que puede acontecer para 2018, porque vamos, esto es lo que se va anticipando de estas elecciones que se dieron en el 2016, otras vienen sobre el 2017 y vamos, se pasa rápido porque ya es para hablar y muchos ya están preparando todo para el 2018. ¿Qué nos espera? ¿Qué podemos ver realmente de esas candidaturas independientes? Porque realmente muchos estados están poniendo candados para evitar que esos candidatos independientes puedan crecer. Y eso es porque ya estamos muy lastimados como ciudadanos de los políticos como tal. Sí, bueno, pues, claramente la elección de 2015 fue la elección de los candidatos independientes, ¿no? Esta fue la particularidad del 7 de junio pasado. Y sin duda, pues la expectativa o la incertidumbre hacia 2016, 2017 y por supuesto 2018, pues está cada vez más presente, ¿no? Y en este sentido creo que todavía hay muchas cosas muy inciertas que nos impide pues hacer un pronóstico puntual de lo que va a suceder o del rol que van a jugar estos candidatos, sobre todo en términos de regulación, como de fiscalización, tiempos en radio y televisión y quizá aún en campañas en internet, ¿no? Y aparte presupuesto, porque aparte, los institutos electorales, simplemente fueron 5,000 y tantos millones de pesos, no me acuerdo ahorita el monto exacto para cerrarlo, lo que se le dio a los partidos políticos para las elecciones pasadas, que fueron 16 estados de la República, que hubo elecciones y se repartieron 5,000 millones de pesos. O sea, no vas a agarrar y vas a comprar a un candidato independiente con las cantidades que le dan a un PRD, a un Morena, a un PRI, a un Acción Nacional. Es muy complicado, ¿no? Y es muchísimo el dinero que les dan a esos partidos. Así es, y en el contraparte tienes a los candidatos independientes que tienen que hacer toda la pre-campaña, por así decirlo, la recopilación de las firmas, etcétera, pues sin este financiamiento, ¿no? Y no nada más la firma, porque también hay que buscar lana. Claro, sí, para montar toda la campaña electoral, pero entonces, ante esta incertidumbre aún que estamos viendo ahorita, lo que sí podemos ver y lo que sí estamos viendo es lo que tú mencionas, ¿no? Este retroceso y las llamadas leyes antibronco en 12 estados que tienen elecciones el próximo año, ¿no? Entonces, la respuesta de la élite partidista y del sistema de partidos actualmente es un bloqueo a las posibles candidaturas independientes a través de este tipo de legislación local. Sí, pero al final de cuentas los candidatos independientes, como lo comenté, mira, muchas veces, y es penoso, pero ya no tenemos esa credibilidad hacia con los partidos políticos. A mí, vamos, gente que pues ya fueron presidentes municipales, fueron todo, tienen el conocimiento y de repente resulta que están en un partido y se brincan a decir ya soy independiente y de esa manera hacen su candidatura. ¿Cuánto te cuesta una elección para gobernador? ¿Cuánto se gasta en esa campaña? ¿Cuáles son los arreglos? Porque al final de cuentas esos arreglos con empresarios que apoyan, etcétera, y no es lo que te marca la ley. Esas donaciones, todos los partidos, lamentablemente la mayoría incumplen en cuanto son los topes de campaña, y sus contadores son excelentes para maquillar todo,
Pero ese es el problema. Hoy dicen no a los candidatos independientes. Para poder ser candidato independiente te piden más de 300,000 firmas, y vamos, y todo eso cuesta. Es tan sencillo que si el Instituto Electoral dejara de darle todo ese dinero y remuneración a los partidos políticos, y las gentes realmente quisieran ser candidatos independientes, se hicieran unas previas, y ya también debe existir una segunda vuelta en México. Porque, vamos, hay gente que ganó con el 22%, con el 25%, y no es la mayoría. Sí, ese es otro tema, pero no sé qué piensas tú, Mariana. Lo que podría dar certidumbre, pues es dejar las reglas claras, el piso parejo y políticas públicas enfocadas a la equidad en materia de competencia electoral. Sin duda, creo que las candidaturas independientes abren la puerta a cualquier tipo de candidato, ¿no? En teoría, pues podría llegar quien sea. Por supuesto que ves figuras de políticos que llevaban toda la vida en un partido, como fue el caso del Bronco, como es el caso de Manuel Cloutier en el PRI y el PAN respectivamente, pero lo importante aquí es tener un piso parejo para que la contienda electoral, ya sea entre candidatos partidistas o candidatos independientes, pues sea parejo. Y sobre todo viendo en cara los reclamos de la ciudadanía y el hartazgo con el sistema de partidos actualmente, ¿no? Entonces, en este sentido, las candidaturas independientes serían una vía de canalización de ese hartazgo y podría ser una alternativa que le dé un poco de aire, una válvula de escape a un sistema que está cada día más desgastado y más criticado, ¿no? Claro, ahora, Federico Mayorga tocaba un punto, tú lo señalas y me parece muy oportuno, pero habría que ir más allá. ¿A qué me refiero? A las famosas leyes antibronco que se le ha tipificado a este candidato ganador para Nuevo León, pero que tiene cosas interesantes. No sé cómo veas tú, por ejemplo, candados en el sentido de que un candidato de un partido político que ha tenido experiencia, cargos públicos, en la siguiente elección no pueda participar. Siendo un militante activo, no obtiene la candidatura, digamos, a presidente municipal. Cuando no obtiene la candidatura a presidente municipal, se declara entonces independiente y busca, con la experiencia, con los recursos, con los contactos, ser candidato sin un partido político. Me parece que sería sano poner ese tipo de candados. No sé cómo veas tú y de cuánto estaríamos hablando. Es decir, si tú eres un militante probado de un partido político y vienes de ser representante popular, no podrás participar como independiente en el próximo proceso. ¿O cuál sería tu propuesta? A ver, perdón, yo sí quiero. A ver, yo creo que, vamos, si estás hablando de un candidato independiente, no debes de estar militando en ningún partido político. Así debiera ser, pero eso tiene que estar aterrizado en un documento. Que sería lo correcto, sí. ¿De acuerdo? Porque el hecho que tú estés militando en un partido político, que estés registrado en un partido político... Puedes estar registrado, pero no haber sido candidato o servidor público. Pero entonces ya no eres independiente, Carlos. Sí, ¿no? No, yo no estoy de acuerdo, porque el hecho que tú ya pertenezcas a un partido político ya tiene las bases. Yo creo que no. ¿Qué dice Mariana? ¿Qué piensas tú, Mariana? Yo creo que es riesgoso y es un debate que tenemos que tener y es oportuno dada la novedad de la figura, ¿no? O sea, no están cantadas las reglas y es justo lo que estamos viendo ahorita, ¿no? A nivel local es justo lo que se está debatiendo, hasta qué punto alguien se considera independiente dada su trayectoria o experiencia en un partido, ¿no? Yo creo que es riesgoso poner límites de tiempo demasiado fuertes, pues en ese sentido estaríamos bloqueando o vulnerando sus derechos políticos. Un derecho político de votar y sería ser violatorio de votado. la Constitución. Es como si Marcelo Ebrard hoy no tiene partido político, salió de uno, fue el otro, brincando como chapulín, y hoy se declara candidato independiente y quiere competir por la presidencia de la República. Pero la misma ley dice que tú no puedes contender al mismo cargo por dos partidos políticos, salvo en coalición o alianza. En una misma elección. En la misma elección. Por eso, pero ya en las futuras elecciones puede. Y se puede... en las próximas y sí, puede ser independiente. pero tendrías que renunciar o al cargo o a tu militancia antes del 18, por ejemplo. Pero ya hay una ventaja indebida al candidato ciudadano. Al que es realmente un candidato ciudadano, ya existe una desventaja. Estamos de acuerdo, pero la pregunta es esa: ¿hasta dónde deberían llegar los candados de la ley antibronco, por llamarla así, cuando sí tienen cosas que podrían ser rescatables bien reguladas? De otra forma, es discriminatoria y por supuesto que es un recurso a los partidos políticos contra su propia sobrevivencia, ¿no? Claro. Sí, creo que ahí es importante mencionar cómo pues es una omisión de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo cual abre la puerta a este tipo de debates locales y también aunado a la resolución reciente de la Suprema Corte, ¿no? Que da pie y que da lugar a las leyes antibronco en los estados, ¿no? Entonces creo que es importante, por un lado, dar seguimiento a qué es lo que están regulando
Y por otra parte también resaltar cómo quizá estas posibles amenazas de candidatos que dentro de un partido puedan amenazar con salirse de un partido si es que no tienen la boleta o la candidatura, pues también puede ser una válvula de escape, una válvula de presión al interior del propio partido que puede dar una alternativa que antes no se podría contemplar, ¿no? Nada más para ilustrar, Donald Trump, este tipo severamente enfermo mentalmente, que es precandidato republicano al gobierno, a la presidencia de los Estados Unidos, tuvo un acuerdo con el propio Partido Republicano en el sentido de decir, si yo no soy el candidato republicano, aún así no voy a ser candidato independiente porque yo he estado contendiendo en un proceso interno. Me parece que es un avance que habría que retomarse aquí. De otra forma, en México, pues yo soy precandidato, no alcanzo la candidatura y entonces brinco a ser candidato independiente. Claro. Cosas como esas que deberían estar, como tú lo dices, en el propio código, Mariana, pero con reglas muy claras regulado, y sin dedicatoria para nadie, ¿no? Claro. Lo que pasa es que los partidos políticos lo que hacen es obviamente protegerse mutuamente, claro, que eso es lo que están haciendo. Sí. Entonces no permitan que esas reglas queden claras porque también los partidos políticos echan mano de esos famosos candidatos independientes. No sé si estás de acuerdo con ello, Mariana. Sí, de acuerdo, y creo que el riesgo a largo plazo es pues un mayor desgaste del propio sistema de partidos, ¿no? Con el afán de ganar la elección del próximo año, del 18, pues pueden acomodar las reglas electorales a conveniencia. Eso es lo triste. Yo creo que el problema o el verdadero riesgo para la democracia mexicana es que a largo plazo pues estas reglas van a desprestigiar una figura que podría haber sido una buena alternativa para dar salida a las demandas ciudadanas de representatividad y de un sistema que cada día está más desgastado y enquilosado en los intereses partidistas. Acabas de tocar una palabra que es clave: democracia. Y si realmente hablamos de una democracia de los partidos políticos, hoy en nuestro país no existe como tal. Y eso es lamentable. Conocedores del tema indican que hoy en México, con las alianzas que se manejan los partidos políticos por lo oscurito, para protegerse mutuamente, eso no habla de una democracia. Sí, democracia es el libre pensamiento, todo ello, y no existe. Los partidos políticos lo que hacen es un show arriba de la tribuna, abajo se van a sus oficinas, platican, negocian y ahí se queda. Y es protegerse. Es dejar estas figuras de democracia que pueden ser positivas si tienen una buena regulación, una buena implementación, en una mera simulación que siga manteniendo los intereses de una élite partidista pues controlados, ¿no? Es que mira, si hablamos de partidos políticos, vamos a hablar de los tres grandes partidos políticos, PRI, PAN y PRD. Si hacemos un recuento de todos ellos, hoy están de diputados, luego están de senadores, luego, o sea, es irse cambiando los puestos de un lado para otro. No, ya no, ahora nos vamos a Morena y ahora estamos de diputados acá o de senadores acá. Pero son los mismos en los últimos 15 años. Ve quiénes han cambiado. Sí, Ese da risa. ¿Sí estás de acuerdo, Mariana? Sí, totalmente de acuerdo. Y en ese sentido, este tipo de mecanismos podrían dar salida y también son unas oportunidades para voltear a ver hacia los procesos internos de los propios partidos. Es decir, bien mencionábamos que es una manera de democratizar al interior del partido para poder dar salida a nuevos cuadros. Sin embargo, creo que ese proceso es aún más turbio y aún menos democrático, si así se quiere ver, y por ejemplo sería momento de discutir si pudiéramos abrir las listas a la militancia, las listas a los plurinominales, etcétera, para tener una mayor representatividad y en ese sentido caminar hacia una verdadera democracia partidista. Ese es el asunto. No podemos hablar de una democracia representativa con los partidos políticos en una oferta electoral cuando, si hiciéramos una encuesta hoy, al interior de los partidos políticos, los propios militantes dicen que no hay democracia interna, que son siempre las mismas vacas sagradas, que son siempre los mismos candidatos, sí, claro, que es el dedazo, que son las corrientes que tienen el poder o la mayoría, que los jóvenes no tienen la oportunidad, que a la mujer nada más la utilizan, Carlos, y eso se traduce en sus propios candidatos, que muchas veces son perdedores. Ponemos un ejemplo muy claro. Simplemente, ¿qué pasó con la situación de la equidad de género? De repente bajaron a los esposos y subieron a las esposas. Los pobres eran ellos y las ricas ellas. Ahí nos damos cuenta que es dedazo. Y todo es un manejo político para beneficio de los partidos políticos, no de la ciudadanía. Tenemos mucho que hacer en ese tema, ¿no? Pero Exacto, sí.
el tema de las candidaturas independientes, ciudadanas 100%, que no pasen por los partidos, corre el riesgo de ser una más de las figuras que los propios institutos políticos demeritan, al contrario, utilizan a su beneficio o demeritan, como la iniciativa popular, como el referéndum, como la revocación de mandato, porque sería como atentar contra su propio sistema. Entonces, si no logramos presionar para que quede estipulado en los códigos, procedimientos, en las legislaciones, pues seguiremos ansiando que el sistema de partidos, la partidocracia, sea una prueba rebasada, ¿no? Sin duda, en ese sentido creo que queda de nuestro lado estar pendiente de cómo se desarrollan estas leyes locales antibronco y pues presionar por una viabilidad de estas candidaturas independientes más allá de quién pueda llegar o no, mantener esa figura como viable y lo más alejada de los propios intereses partidistas, ¿no? Pues ahí está el camino de los ciudadanos, ¿no? Está el camino de los ciudadanos, lamentablemente, sí hay que poner las reglas claras porque también se pueden violentar, como bien lo dijiste, obviamente la ley, sus derechos, electorales que tiene cada uno de los ciudadanos, pero también lamentablemente la política se ha prestado a ser un circo y donde vemos gritos brincando de un partido a otro, de un puesto a otro, porque el sistema lo ha permitido. Claro. ¿Sí? Entonces, el día que estén las reglas claras y que un sistema no lo permita, se va a terminar con ello. ¿Sí? Pero para que puedan permitir eso y para que esa ley salga, entonces los partidos políticos tendrían que ser completamente transparentes y darle un paso a lo que es la democracia. Ese es mi punto de vista. Esa es la aspiración. ¿Algo más que quieras agregar? Pues no, nada más seguir pendientes ante la incertidumbre de las legislaciones locales y ver cómo se desarrollan las figuras que ya tenemos, como el Bronco Cloutier, de cara a 2018, ¿no? Pues hay que estar muy pendiente. Gracias, Mariana. Gracias. Mariana Mesa, investigadora del área de desarrollo económico del CIDAC. ¿Qué es el CIDAC? El Centro de Investigación para el Desarrollo AC, una institución independiente, nació por allá por 1980 para que, sin fines de lucro, analizar, hacer propuestas ciudadanas, es muy valioso. ¿Estás de acuerdo? Carlos, ¿cómo vamos a encontrar una democracia en nuestro país si los mismos partidos políticos, hacen las leyes, son los que legislan y hacen los filtros, y todo eso a su beneficio? Porque realmente se me hace muy injusto. Tú quieres ser candidato independiente, hoy perteneces a un partido político, lo mencionaste hace rato. Ese partido político dijo, no, Carlos Félix, vamos con tal. Y tú eras el hombre más fuerte del partido, pero con el líder, con eso no hay química, y entonces... No soy candidato del partido, pero entonces, me hago independiente. Te haces independiente. Y obviamente tiene los recursos, tiene los contactos, tiene la experiencia política... Sí, y obviamente entonces ya llevas una ventaja. Claro. Entonces ya no es equitativa la competencia. En ese momento tú habías sido servidor público, levantaste la canasta para, obviamente, hiciste los contactos, para el apoyo, para todo, y resulta que, el partido político se quedó a un lado, te volviste candidato independiente, y obviamente llevas una ventaja contra un ciudadano común y corriente. Por eso te digo, si no está plasmado en el Código de Procedimientos Electorales, si no está plasmada esa regla de que si un precandidato aspira a ser candidato independiente sin haber renunciado al cargo durante los pasados no sé qué, y ya no es equitativo. Y ya no puedes permitir a los chapulines, Carlos. La ley anti-chapulín. Esa es otra. La ley anti-chapulín, brincar de un partido a otro antes del tiempo de arranque de campañas o registro de candidatos. Porque ¿cuántos candidatos estaban en un partido político? Se volvieron de repente, se pasaron a otro partido político porque el partido político no les dio el espaldarazo. Entonces ahí está el camino. Y tenemos pruebas, y tenemos... Ahí está el camino que tiene que pasar por el Congreso de la Unión. Por eso es importante tener las mayorías, porque son los que dejan pasar o no ese tipo de iniciativas. Sí, pero al final de cuentas, Carlos, las manejan los partidos políticos. Y los partidos que tienen la mayoría, que tienen mayor número de... Por eso. Entonces, ¿cuál es el camino? Tener institutos políticos, por eso... Pero institutos políticos independientes. O partidos políticos nuevos, entre comillas, no existe, que busquen el balance. Independencia. No lo hay. ¿Correcto? Los propios consejeros son nombrados por los partidos. En el Senado no existe independencia. Tampoco. En los congresos no existe independencia. Bajemos la corte. Vamos a un corte, continuamos. Quien resulte responsable
quien resulte responsable. Esto es Reporte Morelos en quien resulte responsable. Llegamos a la conclusión que lo que mejor podíamos hacer al fundar precisamente una fundación, que es la Fundación ANDANAC, así se llama, ANDANAC, Asociación Nacional de Distribuidores de Automóviles Nissan AC, ese es ANDANAC. Creímos conveniente, nos reunimos los 230 y creímos conveniente que era mejor destinar los fondos que salgan de cada uno de los automóviles que vende Nissan Mexicana en todo el país, porque nos quitan una cantidad determinada por cada automóvil que vendemos y formamos un pool de recursos importante entre todos los 230, porque vendemos muchos coches desde luego, y esos fondos los estamos destinando a la educación de los niños. Este fue Reporte Morelos, en quien resulte responsable. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en quien resulta responsable. Y bueno, seguimos platicando aquí en el corte, está Carlitos, y estábamos comentando digo que una muestra de ello es que de qué te sirve que exista una aprobación de la revocación de mandato cuando no hay una ley, no hay un reglamento, entonces no hay un presupuesto asignado para es la participación ciudadana, o no existe la armonización en los estados, entonces es como si no existieran. Eso. ¿Pero qué hicieron los partidos políticos? Nadie los acusa de tontos, ¿estás de acuerdo? Claro. No los acusan de corruptos y aprovechados, a la gran mayoría de los políticos, pero no de tontos. O sea, saben que si esas legislaciones pasan, la ciudadanía tendrá una ventana por la cual exigir la salida, porque no cumplen, porque son omisos, porque son incumplidos, informales, no asisten, por todas las causales. Pero si no permiten, es el mismo caso de los temas de candidatos independientes. Si un ciudadano común y corriente ve eso y no se dedica, se desanima. Y con eso logra su cometido. Claro. Que te desanimes. A ver, Carlos, ¿cómo vas a ver, si tú realmente tienes la intención de ser un candidato independiente, sí. Para mí, el querer ser un candidato independiente es cualquiera que quiera participar. Cualquiera. ¿De acuerdo? Yo creo que tiene que haber debate, tiene que haber ello para que, se escoja el candidato que salga, sí. Digo, puedes probablemente poner los filtros que sean necesarios, pero Carlos, ¿por qué hacerlo de la forma que te están obligando? Que si no quieres a ningún partido político tienes que reunir 300,000 firmas, tienes que salir a la calle o poner tus camiones repartiendo Cuando la Constitución nada más dice cualquier ciudadano puede votar y ser votado. Entonces, ya con eso. Por eso, pero Carlos, es distinto. Entonces tienes que llevar tus camiones con tus bolsas de frijol, de café, para que lo regales, te piden tu credencial de lector y tienes que firmar y vamos, ya es y así las juntas. Digo, y lo hemos visto que lo han hecho así, ¿sí? O viceversa en algunas universidades, digo, como en Sinaloa, con Partido Paz, en fin, vemos hoy por hoy es muy fácil hacer un partido político y el problema de esto es que los partidos políticos nos cuestan. Entonces, mientras que ellos realmente no cambien las reglas del juego, seguirá, Carlos, existiendo esto. Los partidos son otra muestra de perversión. Claro. Partidos políticos que nacieron con la idea de que el ciudadano se sienta realmente representado. Que no, dicen, yo no quiero participar en PRI, PAN o PRD, por decir los clásicos. Y formo el partido morelense, que ya hubo uno, ¿no? Ok. Pero a la mera hora, ese partido, o esos representantes del partido, en lugar de representar auténticamente a los ciudadanos, se venden a los otros grupos por conveniencia. Se hacen las alianzas. Y entonces ya demeritó, ya se pervirtió el origen esencial de ese partido político. Digo, vamos a ser realistas, el Partido de Trabajo con su registro nacional. Dime cuándo el PT a nivel nacional iba a tener representó a los trabajadores. O sea, jamás. ¿Qué hizo por ellos? Nada, eran rémoras. Pero era realmente colgarse en este caso del PRD. Sí, o cualquiera de izquierda. O cualquiera de izquierda, para obviamente estar conservando su registro como partido político, que hoy a nivel nacional, lo perdió. Se queda en algunos estados porque cumplieron, pero a nivel nacional como tal, lo perdió. ¿Cuánto nos costó el Partido del Trabajo?
Vamos. Y que aportó. Punto. ¿Qué aportó, Carlos? A cada quien tendrá su opinión. Entonces, militantes, simpatizantes o adherentes o beneficiarios, porque hay muchos beneficiarios. Por eso, también. Carlos, pero es que lo que deja un partido político. Que son franquicias, reiteramos. Sí, claro. ¿no? Es una patente. Sí. Con esto lo exploto hasta donde dé. Ya no importa mi bandera, incluso muchos de ellos, no quiero decir colores, pero por ejemplo el verde, se me ocurre un color verde. Luego son completamente incongruentes con lo que ellos profesan en su propia plataforma política, ¿no? Porque así les conviene. Así es. Entonces, tienes a las Cloutier, salidas son simplemente, ahí tienes a Cloutier. Candidatos independientes. Incongruente. Que no se deben a un partido, a un grupo, a un sector, y que son como un aire fresco en la oferta para que nos estamos representados. Pero si no lo estás dejando llegar, si le pones trabas en el camino, si le pones burocracia, Carlos, si le pones amenazas, si le pones candados, volvemos a lo mismo. Están los candados para que no llegues a la partidocracia seguirá siendo y esto es la forma forma de los partidos gobierno. políticos. Así es. Sí, pero el problema es que nosotros como ciudadanos vamos enfrentando cada día una política, cada día más pervertida, más corrupta. Sí. Esperemos que a partir de lo que es el 16 de mayo del 2016, donde ya queda publicada la ley anticorrupción, las cosas vayan a ser distintas. Pero en este inter todavía se están sirviendo, Carlos. Oye, y además me parece tenemos un caso aquí local muy, muy grave, tremendamente grave, con el despido masivo de trabajadores en el Congreso del Estado. Sin distingo, tú despides a los trabajadores que llevan una legislatura, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, u 8, que no le deben el trabajo a un partido político o a un candidato o a un diputado. Pero, Carlos, son especialistas en su grupo. No puedes dejar nada más a los sindicalizados trabajando. No es el mismo caso de una secretaria, ¿no?, al caso de un investigador en ciencias jurídicas, al caso de una persona de confianza que era un abogado experto en un tema legislativo, a un ingeniero de sistemas, a un chofer, por ejemplo. No puedes tasarlos igual a todos. A ver, Carlos, yo estoy de acuerdo contigo en una parte, en la otra difiero. A ver. Mira, lamentablemente, ¿qué es lo que hemos visto tanto en municipios cada 3 años, en los estados cada 6 años, las legislaturas? Sí. ¿Qué pasa? La gente, obviamente, llega con su gente. Hay gente que ya está, pero pues obviamente otros que son asesores, que son se quedan. Y obviamente no pertenecen a ni a la corriente partidista, ni mucho menos. Lamentablemente también sucede, Carlos. Lo ideal fue como, es que en este caso la 52ª legislatura hubiera indemnizado, en vez de llevarse lo que se llevaron, indemnizado a los trabajadores para que la 53ª legislatura, al ingresar, pudiera recontratar, o ver la gente que había 50 millones de pesos y a la mera hora quién sabe dónde quedaron. Pero el punto es, Carlos, es que, pues, hay en otros países, no quiero poner nombres de más avanzados, Carlos, pero más éticos, pero estamos hablando de México. Okay. En otros países, ¿cómo funciona la estructura? Son distintos. La estructura dura de un Congreso del Estado, por ejemplo, de un Estado en Suecia, son los mismos. Cuando cambian los diputados, 1, 2, 3, 5 personas son las que llegan con ellos porque conocen su idiosincrasia, porque comparten sus valores. Estoy de acuerdo, pero Carlos. Aquí no puedes correr a la gente así, pues porque son de la pasada legislatura. Y la gente que tiene 10 legislaturas trabajando porque se lo ha ganado, Carlos, ¿qué pasa yo con creo ellos? Que son casos excepcionales y yo creo que tienen que valorarlo. Y entonces, ¿por qué lo hicieron en masa? ¿Por qué no en lo individual? Carlos, pero no está confirmado como tal el despido. No, sí está confirmado. Se dijo que se iban a retirar 200, cerca de 200 trabajadores. Digo, Carlos, si se están apretando el cinturón, eso es para beneficio o es beneficio para está bien, todos tenemos que ajustar el cinturón, pero tampoco no puedes hacer un despido masivo, ni darles un mes nada más. ¿Qué pasa con la gente que tiene 20, 22 años de antigüedad? Tienes que respetar sus derechos, no puedes decir, con un mes con eso. No, perdóname. Juan, estamos viendo, y lo hemos tocado aquí, Federico, la situación de los ayuntamientos entre el saqueo sistemático de los alcaldes corruptos, bribones y ladrones, tramposos, etcétera, y los laudos. ¿Por qué? Por despidos injustificados y otras veces porque se pasaron de listos mucha gente.
Pero imagínate una demanda masiva de 100 trabajadores despedidos. ¿Quién de los diputados está injustificadamente? Pero ¿quién lo está viendo como tal? No lo sé, no sé quién está atendiendo el asunto, pero debieran ser el presidente de la mesa directiva y la presidenta de la Junta Política de Gobierno las que vayan caso por caso, eviten un despido masivo irregular, es que Carlos, yo creo que aquí hay dos cosas, Poder Legislativo. Aquí hay dos cosas que son distintas. La gente que tiene su carrera dentro del Congreso como tal. Qué bueno que lo toques. Sí, porque hay gente de carrera que yo creo que es la que hay que proveer el servicio civil. Entonces, de carrera. Carlos, y gente que llegó que se quedó con, fueron contratados por la legislatura anterior, bueno, ok. Te digo, podría ser tú otro pones tema el caso. distinta, Gente que le dice, hay una cosa, Carlos, vas a crecer dentro, Carlos, vas a hacer carrera, vas a ir aumentando puestos, pero aquí, según tu esfuerzo. Yo veo dos cosas y un problema grave. No puedes etiquetar a la gente de un partido político a otro partido político. Yo creo que la gente trabajamos por necesidad. Sí. Habrá y si tú haces bien tu trabajo. Habrá gente que trabaja por gusto. Sí. Yo me refiero a la gente que llegó que los hay, claro. A esos. A los otros, pero ¿cuántos son? No es lo correcto. ¿30? Híjole, 30, no son 40, 200, no son 300. O sea, no puede ser que alguien que llegó en la pasada legislatura de cargamaletines, porque hubo muchos, o gente que cobraba sin trabajar como aviadores. Que también había muchos. ¿No? Los midas igual que un trabajador que tiene 10 o 15 años trabajando sin distingo de partidos o de que una legislatura u otra o ganaron más unos partidos u otros. Es una injusticia. Qué bueno que los diputados se tomaran el primero empezar por su casa, de limpiarla bien, Carlos, y ser equitativos en su propia casa. Contratan choferes, contratan a sus asesores, guaruras, muchos de ellos. Y ellos entienden que su puesto es de confianza, entre comillas, y que se van a ir o que están a expensas de cambios, pero no gente que tiene ya trabajando ahí. Que ya es gente que tiene carrera. Así es. Sí. Así es. Gracias por sus retweets. Comentario: los ciudadanos tendríamos que votar por las obras que se necesitan. Lourdes Jiménez, los ciudadanos tenemos el derecho de decidir en qué se invierte, ya que los funcionarios solo son de escritorio, puesto que ellos jamás regresan a los lugares donde pidieron el voto, y el ciudadano es el único que puede saber si se le beneficia a la comunidad o le afecta. Lourdes Jiménez, muy trágico lo sucedido en Iguala, las autoridades deberían trabajar más duro para resolver la desaparición de jóvenes. Sí. ¿Cuál es la opinión sobre el caso de los normalistas del Palacio de Ayotzinapa? Lourdes nos comenta que necesitamos autoridades realmente comprometidas y honestas, que las autoridades no se vendan para encubrir a alguien, necesitamos ser realmente enérgicos porque ya estamos cansados de toda la basura de las autoridades. Are Mejía, nos dejó la evidencia, la realidad de México, es muy lamentable ver que cada vez estamos peor, día con día, vamos caminando para atrás, el progreso solamente es un sueño inalcanzable en México. Carlos Aldaco, que la represión por parte de las autoridades surtió efectos y lo fácil es manipularla. Los policías queda en evidencia que trágico es ver cómo fue al carajo por la lucha que dejaremos un México. Ahora las autoridades solo quieren reprimirnos. Claudia Aldaco, se privilegia lo que el gobierno le conviene, no hay otra respuesta para todo esto. Y como estos pues son muchos comentarios y que ya nos tenemos que ir. Carlitos, nuevamente bienvenido. Gracias. Gracias, nos vemos el día de mañana. Buenas noches. Hasta mañana. Esto fue Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice: ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Quien resulte responsable, periodismo de investigación crítica y denuncia, sin censura. Hasta la próxima. Continuaremos buscando a quien resulte responsable.